Permítame y hacemos una oración para dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos concentración. Que podamos, Señor, discernir tu mensaje, que podamos grabarlo en nuestro corazón. Te pedimos que seas tú dándonos una revelación hoy especial que podamos aplicar para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Quita todo tropiezo, Señor, cualquiera que sea. Que seas tú, Señor, edificando nuestra vida como lo haces cada día. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues desde hace mes y medio, cada domingo, hemos estado hablando de Dios, necesito tu ayuda. Y esto es porque en este tiempo tan especial, este tiempo de la pandemia, muchos de nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias. Así que el propósito de esta serie de mensajes fue precisamente animarnos y ver desde la perspectiva de la palabra de Dios lo que Dios nos anima a hacer para que nosotros podamos vencer todos los temores que nos han sobrevenido o que nos pueden sobrevenir. Hablamos de los temores en general, también hablamos del temor a la muerte, también hablamos del temor a la falta de dinero. Pero después de que vienen todos los temores y salimos victoriosos, también hablamos, el mensaje pasado, que es supremamente importante para nosotros mantener nuestra fortaleza espiritual. Hacíamos una comparación, un cuadro, como si estuviéramos en una guerra. Y en realidad es una guerra espiritual. Después de que nosotros hemos estado en la batalla, necesitamos mantenernos firmes en el campo, porque el enemigo siempre va a estar ahí atacándonos. El enemigo parece que a veces se va, pero el enemigo siempre va a regresar a molestarnos. Por eso necesitamos de esa fortaleza espiritual. Y qué bueno que hubiéramos podido aprender esos 4 principios que mencionamos el domingo pasado. Así que hoy, con el propósito de cerrar esta serie, como les digo, Dios, necesito tu ayuda, vamos a estar hablando de la actitud que debemos tener de agradecimiento. Y permítanme introducir el mensaje con una historia de una mujer americana muy conocida. No sé si todos la conozcan, pero esta mujer se llamó Helen Keller. Ella nació en 1880 en Estados Unidos y a los 19 meses, por una enfermedad, ella quedó sorda y ciega. En la medida que fue creciendo, su corazón se llenó de ira, se llenó de impaciencia, y a los 7 años ya definitivamente Helen era una niña que no se podía manejar. Tenía mucho rencor en su corazón y no entendía por qué eso le había sucedido a ella. Así que fue desafiada una maestra. Esa maestra de nombre Anne Sullivan llegó a la vida de Helen Keller. Y lo interesante de esta maestra, de Anne Sullivan, es que ella en algún momento de su vida fue ciega, pero ella tuvo la oportunidad, por una operación, de recobrar su vista. Pero esa situación le permitió a ella tener entendimiento por lo que estaba pasando esta niña. Así que Anne Sullivan dedicó toda su vida, básicamente hasta que ella murió, siempre estuvo con Helen Keller. Pero ella le enseñó la manera de comunicarse por medio de braille y también de otras maneras, de otros, ¿cómo lo dijera? De otros procedimientos que ellas mismas prácticamente inventaron para poder comunicarse. Así que Helen Keller pudo ir a la escuela y para el año de 1900 Helen se pudo graduar de la universidad. Era la primera sordaciega que lo podía hacer. Y lo impresionante es que se pudo graduar con honores. Esta mujer se caracterizó por una fortaleza en su carácter y fue ejemplo de motivación y aún hoy es para millones de personas. Ella no quería ser sordociega, lo dijo muchas veces, pero ella aceptó lo que vino para su vida y lo asumió con una actitud positiva y de agradecimiento. Y no se dejó vencer, sino que siempre fue animada a salir adelante en medio de una circunstancia tan adversa. Y ella agradeció por todo lo que pudo hacer.
Así que fue reconocida en el año de 1964 aproximadamente por el mismo presidente de los Estados Unidos. Esta es una historia que nos debe inspirar a nosotros. Las circunstancias que nos llegan a nuestra vida deben ser propósito de agradecimiento. Debemos tener la perspectiva correcta. En el final de la carta de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo da varias instrucciones y en el versículo 18 nos dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que nosotros no somos muy propensos a ser agradecidos, sino que somos más bien propensos siempre a quejarnos de las circunstancias o de las situaciones adversas por las que pasamos. Así que Dios básicamente nos da una instrucción, un mandato: sed agradecidos en todo lo que te pase, sea bueno, sea regular o sea malo. Y es que la gratitud tiene que ver con una actitud de lo profundo del corazón. Muchas veces nosotros sentimos que sí somos agradecidos, pero si nosotros hacemos un autoanálisis profundo, nos daremos cuenta que muchas veces el agradecimiento está lejos de nuestras vidas. Permítanme comentarles algo de mi infancia. Cuando nosotros éramos pequeños en mi casa, una de las cosas que más ofendía a nuestros padres era que no diéramos las gracias. Básicamente, siempre fuimos instruidos para dar las gracias por todo. Si tú ibas a la tienda a comprar algo, una vez que te despachaban el producto y tú cancelabas, tú tenías que decir gracias, Señor. Si ibas a un restaurante, pedías algo, gracias por traérmelo. Si pedías un favor, necesitabas dar las gracias. Pero eso siempre yo lo vi en el sentido de ser bien educado, no en el sentido del corazón de ser agradecido. Y la verdad es que mientras preparaba el mensaje, hice memoria y yo nunca durante mi adolescencia o durante mi juventud recuerdo haberle dado gracias a mis padres por todo lo que hicieron por mí. Sí lo pude hacer más adelante, siendo un hijo de Dios y habiendo entendido la palabra. Pero en aquellos tiempos, cuando no conocía de Jesús, no recuerdo haberle dado gracias porque yo sentía en mi adolescencia que lo que ellos hacían por mí era un derecho adquirido que yo tenía. Así que más bien era exigente. Puede ser que alguno de los adolescentes que me esté escuchando esté pasando por eso, pero les animo a que puedan agradecer a sus padres. Cada padre, cada madre que los ama profundamente hace lo mejor que puede con un gran esfuerzo para suplirles sus necesidades. Y no solo suplirlas, a veces también cumplir los deseos de nuestros hijos. Primera de Pedro 4:12 nos dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y Romanos 8:18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, este par de versículos, que los podemos tomar como mancornas, nos dicen y nos preparan: el Hijo de Dios siempre va a estar acompañado de momentos de sufrimiento. No os sorprendáis por el fuego de prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que estemos preparados. Pero Pablo también dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que nosotros hemos de disfrutar en el reino de Dios, en el cielo, y cuando estemos en esta tierra y haya cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo cierto es que en este peregrinaje vamos a estar acompañados del sufrimiento por diferentes causas. Eso es una advertencia y también el Señor Jesús nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero seguido dice: pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. O sea que así como vimos en los mensajes pasados, nosotros tenemos la capacidad de vencer cada uno de nuestros temores, cada una de nuestras aflicciones, pero es necesario que nosotros las afrontemos. Es importante que entendamos también
que todas las aflicciones, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras pruebas siempre tienen un propósito. A veces nosotros no tenemos claro el propósito, a veces aún le reclamamos a Dios. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8, 28 lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Absolutamente todas las cosas, porque Dios siempre obra en beneficio de sus hijos. Muchas veces pasa largo tiempo, nosotros no entendemos, pero luego que miramos hacia atrás de lo que sucedió, decimos, wow, Dios es sabio, podemos reconocer su sabiduría, porque Él nos ha librado de algo, nos ha apartado de algo que no era conveniente para nosotros. Así que aunque nosotros a veces no entendemos el propósito de Dios, siempre tengamos en mente que Dios tiene un buen propósito para sus hijos. Siempre tiene un buen propósito para sus hijos. Con esto quiero darles entonces el título del mensaje para hoy. Dios, necesito tu ayuda para tener gratitud permanente. ¿Podemos repetirlo? Dios, necesito tu ayuda para tener una actitud de agradecimiento permanente. Cerrando esta serie de mensajes, pues quería mencionar este tema. Como les decía al inicio, pues nuestro corazón no es muy dado a ser agradecido. Y muchas veces dejamos situaciones adversas que sucedieron en nuestra vida, preferimos dejarlas en el olvido. Pero no es común nosotros, ni ninguna persona, pero ni siquiera nosotros como hijos de Dios, que traigamos esas situaciones adversas, esas situaciones en las que no ha ido mal, para presentarlas delante de Dios y decirle, Señor, gracias por esto malo que me pasó. Pero necesitamos tener esa actitud de agradecimiento por todo. Así que hoy vamos a rescatar 4 principios, por supuesto, de la palabra de Dios, para que podamos tener una vida de agradecimiento, una actitud de agradecimiento que le agrade a Dios. Y la primera es la siguiente: demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. O sea, volteemos a mirar hacia el pasado y vamos a darle gracias a Dios por aquello que ha hecho. Vamos a ir al Salmo 103, versículos 1 y 2. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante porque muchas veces, como les decía, se nos olvida. Vamos también a 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esto es supremamente importante, lo que dice Samuel. Consideremos cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué le podemos dar gracias? Son muchísimas cosas. Sé que cada uno de nosotros pudiera hacer un listado muy extenso, pero yo quiero recordarles alguna. Salmo 139, 13. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo primero que podemos hacer nosotros para agradecerle a Dios es por permitirnos haber nacido. Si no nos hubiera permitido la vida, Dios, no pudiéramos nosotros haber disfrutado y aún no hubiéramos podido sufrir todo lo que hemos sufrido. Pero la vida es hermosa, la vida que Dios nos ha dado es maravillosa. Así que agradezcámosle a Dios. Cada vez que nace un bebé, lo primero que nosotros hacemos ¿qué es? Agradecerle a Dios, porque es la herencia de nosotros. Es un regalo maravilloso que proviene de Dios. Entonces, eso ya pasó. Nosotros ya nacimos hace muchísimos años. Bueno, algunos. Otros sé que tienen pocos años. Pero agradezcámosle a Dios por nuestra vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues otra cosa por la que nosotros debemos agradecer como hijos de Dios es
por nuestra salvación. Eso ya sucedió. En algún momento de nuestra vida, Dios nos atrajo con sus lazos de amor y nos permitió que fuéramos salvos por el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Así que démosle gracias a Dios por haber nacido también espiritualmente y por habernos declarado salvos y libres de condenación. Dios nos ha permitido conocer cientos de testimonios. Ustedes escucharon el testimonio de nuestro hermano. ¡Qué maravilla! Me gustó que él mencionaba, sin Jesús no soy nadie. Pero si usted lee la Biblia, o si usted ha leído la Biblia, se ha podido dar cuenta que hay muchas historias poderosas de lo que ha hecho Dios a lo largo de la existencia de la humanidad. Dios trató con el pueblo de Israel. Dios hizo la creación. Jesús hizo milagros maravillosos para testimonio de las personas que lo pudieron ver, pero también para testimonio de nosotros. Eso es motivo de agradecimiento por todas las cosas que ha hecho Dios para que nosotros podamos conocerle. La palabra de Dios está llena de esos testimonios, pero también nosotros, cada uno en nuestra vida, tiene testimonios especiales para contar. El primero, el testimonio de nuestra salvación, pero sé que también cosas específicas que ha hecho en nuestra vida. Dios, por ejemplo, me ha librado a mí de la muerte más de 2 veces. También, creo que algunos de ustedes conocen mi testimonio, cuando fui operado de un tumor del estómago y cómo Dios sobrenaturalmente deshizo ese tumor y no apareció en la cirugía. Así que sé que cada uno de ustedes tiene algo especial para contar, ya sea por una sanidad, o ya sea por el vencimiento de un temor, o ya sea porque le proveyó de recursos de manera sobrenatural. Cada uno de nosotros puede hacer un listado, como les decía, innumerable, extenso, para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Dios también ha contestado nuestras oraciones. A veces sí, a veces no, o puede ser que estemos esperando, pero lo cierto es que Dios siempre ha estado ahí para contestar nuestras oraciones. Démosle gracias por todas aquellas que nos ha contestado positivamente, pero también démosle gracias por todas aquellas a las cuales nos ha dicho no y de pronto a nosotros no nos ha gustado mucho. Pero Dios, como les decía, siempre va a obrar en beneficio de sus hijos. Dios siempre se va a asegurar que lo que Él nos concede esté bajo su soberana voluntad, en beneficio de su reino y en beneficio de sus propios hijos. Él es un Padre que nos ama profundamente. Yo pudiera decir que bastaría con agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta hoy en la vida de cada uno de nosotros, pero todavía podemos seguirle agradeciendo. Así que nuestro primer punto, ¿cuál es? Agradezcamos a Dios por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Lo que me lleva al segundo punto. Agradezcamos a Dios por lo que Él hace en el presente en nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a leer del versículo 3 al 6. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hace Dios acá, que está mencionado por el salmista, lo tiene en tiempo presente. Él es quien hace, el que perdona, el que sana, el que rescata, el que nos corona de favores, el que nos sacia de bien en nuestra boca, el que nos rejuvenece. Yo sé que muchos de nosotros queremos rejuvenecer. Él nos puede rejuvenecer en el corazón y Él es quien nos hace justicia. Dios está actuando hoy. Dios no ha dejado de actuar. Dios sigue actuando permanentemente. Así que démosle gracias a Dios por todo eso que hace Dios permanentemente con nosotros. Seamos agradecidos. Ayer leía la estadística de lo que ha hecho el COVID en Panamá. Aproximadamente 1.750 personas han muerto. Pero nosotros, tú y yo, podemos estar hoy en este mensaje de la palabra de Dios. Seamos agradecidos
Muchas familias de hoy están sufriendo, están llorando porque sus familiares han partido. Y no solamente con el COVID, sino en otras circunstancias. Muchas familias están separadas, pero nosotros estamos unidos. Muchas familias han padecido el sufrimiento, pero nosotros podemos gozarnos porque podemos estar juntos. Nos hemos podido apoyar como congregación. Así que agradezcamos hoy y cada día que podemos respirar el aire que Dios nos da de gratis. Eso es una bendición para nosotros. Démosle gracias a Dios hoy porque hubo alimento en nuestra mesa, porque Dios ha provisto, porque Dios provee y porque Dios va a proveer. Filipenses 4, 11 al 13. Este es un pasaje que yo he mencionado ya varias veces. Es supremamente conocido, pero tiene que ver con una actitud del corazón. Filipenses 4, 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Nosotros necesitamos tener una actitud de contentamiento. Agradezcamos por lo que tenemos. Dejemos a un lado la queja. Hoy estamos vivos. Hoy hemos podido alimentarnos y con seguridad cada uno de los que me está viendo y escuchando tiene un techo, tiene una casa, tiene un apartamento, tiene un sitio donde poder dormir esta noche. Muchísimas personas hoy en el mundo no tienen qué comer y no tienen un techo fijo donde alojarse. Colosenses 2, 6 al 7. Hoy tenemos muchos versículos porque, por supuesto, hay muchos motivos para agradecerle a Dios. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Así como recibimos al Señor Jesús, entonces por eso dimos gracias. Nosotros hoy podemos ver, podemos oír, podemos hablar, podemos tener olfato. Y una cosa importante, no nos persiguen por ser cristianos. Yo quiero que usted piense por un momento en la iglesia primitiva. Esa iglesia fue perseguida. Satanás, la estrategia que utilizó fue matar a cada uno de los cristianos. Por supuesto que no lo logró. Hoy en algunos lugares del mundo, algunos de nuestros misioneros están allí a riesgo de perder su vida. Nosotros estamos en la tranquilidad de la República de Panamá, donde generalmente diría que el 99% de las veces la gente no tiene ningún problema en que mencionemos el nombre de Jesús. De pronto no concuerdan con algo que nosotros les digamos, pero no es ofensivo el nombre de Jesús, solo en algunas circunstancias. Así que agradezcámosle a Dios por eso. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo proviene ¿de dónde? De lo alto, proviene de Dios mismo. Así que seamos agradecidos por eso. Como lo mencionamos antes, demos gracias a Dios por las pruebas que estamos pasando en la actualidad. Muchas pruebas han sobrevenido en el pasado y las hemos podido superar. De pronto algunas no resultaron como queríamos nosotros, pero como mencionaba en el primer punto, seamos agradecidos por esas pruebas que nos dio Dios. Pero ahora en el presente, demos gracias a Dios también por cualquier tipo de prueba por la que nosotros podamos estar pasando. Yo, por ejemplo, hace 20 años no tenía la menor idea de que iría a ser un pastor y que estaría delante de muchas personas predicando la palabra de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, que tiene todo el panorama completo, sí lo sabía. Yo, que tuve una mente prácticamente atea, el Señor transformó mi vida y me mostró el camino de la salvación. Me mostró lo hermoso de la vida y hoy por su gracia puedo estar delante de ustedes predicando cada domingo el mensaje de la palabra de Dios. Y estoy muy agradecido. Por supuesto, sé que no lo hago a la perfección, me gustaría hacerlo mucho mejor,
Por supuesto sé que como persona cometo muchos errores, pero en medio de toda mi imperfección agradezco a Dios que yo pueda servirle como un pastor suyo, como un pastor que Él utiliza de alguna manera para edificar a su iglesia. Helen Keller no se sumió en la queja, aceptó el propósito de su vida. Me cuesta imaginarme si uno fuera como ella, ciego y sordo. Tanta dificultad que debió tener para comunicarse, pero ella con esfuerzo, con una visión clara sobre la vida, logró hacerlo. Y allí siempre estuvo su amiga, Ann Sullivan, para ayudarla. Y eso me enseña a mí que para eso nos tenemos los unos a los otros. Tenemos principalmente a Jesús, pero Jesús ha dejado establecida su iglesia. Y la iglesia prácticamente está subida en todas esas pequeñas iglesias locales. La iglesia nuestra es una iglesia local, amorosa, de apoyo, de coinonía. Agradezcámosle a Dios hoy en el presente por los hermanos que estamos. Han pasado hermanos y se han ido. Agradezcamos por la vida de ellos porque nos edificaron. Pero hoy los que estamos, hagamos una lista y démosle gracias a Dios por cada una de la vida de ellos que nos edifican, que nos enseñan, que nos sirven de consuelo, que nos sirven de ánimo, que muchas veces también nos divierten. Qué bueno es si ustedes han estado en las clases los miércoles, los martes, los viernes, en Redimidos. Cada vez que se termina una sesión de estudio, no nos queremos despedir. Allí hacemos un poco de relajo, nos divertimos, porque son los hermanos que apreciamos. Como quien dice, nos toma 10 minutos despedirnos, ¿no? Nadie se quiere ir. Y eso es una muestra de amor, porque nos amamos los unos a los otros. Helen Keller dijo lo siguiente: con los ojos se puede ver, pero en el corazón está la visión de la vida. ¿Qué frase más hermosa? Por supuesto, con los ojos podemos ver. Ella no pudo ver con sus ojos, pero ella dijo, en el corazón está la visión de la vida. Nosotros necesitamos darle gracias a Dios y aprender a disfrutar nuestra vida. Necesitamos dejar a un lado nuestras quejas. ¿Por qué me tocó esta vida a mí? No importa la vida que te haya tocado. Cada persona en el mundo está sufriendo o padeciendo por algo. La gente que tiene muchísimo dinero no padece por el dinero, padece por otras cosas. La gente que no tiene recursos financieros, pues padece por la falta de recursos, pero es feliz con sus familias. A veces también tienen inconvenientes en sus relaciones interpersonales, familiares, laborales. Cada uno de nosotros afronta diferentes dificultades. Por eso necesitamos tener una actitud de agradecimiento. Lo que me lleva al tercer punto. Ya hemos visto que debemos dar gracias por el pasado, por lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Necesitamos dar gracias por lo que estamos viendo en el presente, pero por supuesto que también debemos dar gracias, ¿por qué? Por lo que Dios hará con nosotros en el tiempo por venir, en el futuro. Vamos a ir a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Qué promesa más hermosa! Estén contentos con lo que tienen ahora, actitud de contentamiento en el corazón. Pero hacia el futuro no te preocupes, porque yo ni te dejaré ni te desampararé. Y eso implica dos cosas. Una, no te dejaré, implica que Él va a estar en compañía, va a estar a nuestro lado, hombro a hombro, presencialmente va a estar con nosotros. Nosotros no podemos verlo físicamente, pero sí podemos experimentar su presencia espiritualmente. Y lo otro es que Él no nos va a desamparar. Él nos va a suplir en cada una de nuestras necesidades conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos. El Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos en el futuro, porque Él es nuestro Padre y Él va a tener un cuidado especial de nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso, necesitamos alentarnos los unos a los otros por lo que el Señor va a hacer en el futuro con nosotros. Aquí podemos rescatar 4 cosas de este pasaje. ¿Qué hará el Señor con nosotros? Nos resucitará. En eso podemos tener nuestra esperanza. Podemos tener la certeza de que la muerte no va a vencer sobre nosotros. El Señor Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Con ese mismo poder, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, con ese mismo poder, Él nos resucitará a nosotros. Y no solo lo escribió en la carta de Romanos, también en la de Corintios y casi en la mayoría de sus cartas. El Señor nos resucitará con el poder, porque Él nos ha prometido vida eterna. Lo segundo, Él nos arrebatará para estar con Él. No nos va a resucitar y nos va a dejar en un lado solitos. No, el Señor nos diseñó para que nosotros fuéramos relacionales. Por eso nosotros necesitamos que nos amen y necesitamos amar. Por eso nos ha costado tanto en estos días no poder darle un abrazo a nuestros hermanos. Porque nosotros necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos ese calor tierno que nos damos los unos a los otros. El Señor nos va a sacar de esta tierra y nos va a arrebatar junto a Él para que podamos estar todos en armonía. Otra cosa maravillosa que va a hacer el Señor, ya no vamos a sufrir estas dolencias que tenemos en este cuerpo, porque Él nos dará un cuerpo glorificado. ¿Qué motivo más maravilloso para agradecer a Dios? ¿Se imaginan que a usted no le duela absolutamente nada? ¿Que usted no se preocupe por las dolencias de su cuerpo? ¡Qué noticia más maravillosa! Y más que noticia, esto es una promesa certera, porque las promesas del Señor son inquebrantables. Así que ese es otro motivo, pero de verdad poderoso, para que podamos agradecerle a Dios por lo que va a hacer con nosotros. Y otro motivo maravilloso es que el Señor nos va a librar de la ira venidera. El Señor Jesús prometió que va a venir por segunda vez. La primera vez vino como un siervo sumiso. La segunda vez vendrá como un juez consumidor. Traerá juicio a la tierra, a todas las naciones. Pero por su gracia, por su misericordia, por el amor que tiene hacia nosotros, nos va a sacar antes de que esto suceda. Démosle gracias a Dios por eso. Porque imagínense, todo esto que va a suceder que está narrado allí en el Apocalipsis, va a ser momentos muy difíciles para la humanidad. Pero el Señor nos va a librar de todo eso, como dice su palabra. Nos va a librar de la ira venidera. También participaremos con Jesús en su reino milenial. No sé cómo va a ser para eso. Para mí eso es un misterio, pero ¿saben? Más allá de un misterio, es una maravilla poder soñar con eso. Por supuesto, siendo hijos de Dios, con seguridad nos va a colocar a servir, porque un principio en la Biblia es que sirvamos. Allí vamos a estar en convivencia con humanos que van a estar en esa época, pero nosotros vamos a tener nuestro cuerpo glorificado y vamos a estar sirviendo al Señor Jesús, libres de la muerte y libres de toda enfermedad. Qué maravilloso, ¿no? Qué bueno que podamos pensar en esas cosas y que podamos decirle a Dios, gracias. A veces, como hablábamos en el temor de la muerte, no pensamos en ese tipo de cosas de esa manera, sino que vemos la muerte como algo frío, como si no pasara nada más allí. Por supuesto que la muerte de nuestros seres queridos pues nos produce tristeza. Por eso animémonos, si nuestros seres queridos no tienen a Cristo, compartámosles el Evangelio con premura, rápidamente, para que ellos puedan compartir con nosotros todas esas promesas maravillosas que tiene Dios preparada para nosotros. Primera de Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Algún día nosotros vamos a estar delante de Cristo en su tribunal. Seremos salvos con toda seguridad. Pero las obras, lo que hayamos hecho sobre esta tierra, van a ser presentadas como por fuego. Eso quiere decir que las obras
que no hayan sido hechas para servir al Señor con disposición genuina de nuestro corazón, se van a quemar completamente. Pero los que hagamos esas obras con disposición del corazón, con amor hacia el prójimo, sirviendo al Señor con un corazón limpio, esas obras van a permanecer y por esas obras vamos a ser nosotros recompensados. Así que les animo a cada uno de ustedes, mis hermanos, para que puedan servir cada día al Señor. Hay muchísimas maneras de servir al Señor, no solo dentro de nuestra iglesia. Somos llamados a servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, a muchísimas maneras de servir. Y por todas y cada una de esas obras, si las hacemos genuinamente, con un corazón dispuesto, con el amor de Dios, seremos recompensados. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Démosle gracias a Dios, porque Él va a hacer para sus hijos, para sus santos, un cielo nuevo y una tierra nueva, para que podamos vivir allí, en la presencia de Él, para toda la eternidad. ¿No les parece eso maravilloso? Una promesa única para nosotros como sus hijos. Como ven, hay muchísimas cosas que Dios va a hacer por nosotros en el futuro. Hizo muchísimas en el pasado. Ahora mismo está haciendo cosas para nosotros maravillosas, pero también va a hacer cosas poderosas para sus hijos en el futuro. Muchos motivos para tener una vida que le agrade a Dios. El último punto es algo que nosotros necesitamos hacer para tener una actitud de agradecimiento. Necesitamos agradecerle a Dios por todo, pero como les decía, a veces hay algo que nos impide que no agradezcamos a Dios, y eso tiene que ver con este punto. Demos gracias a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Casi que lo resumo en este punto en una sola oración. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder tener una actitud de agradecimiento para con Dios. Vamos a leer Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos enseña que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad de tener una actitud de agradecimiento permanente para con Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El pasaje dice, dando gracias a Dios por todo. Para eso necesitamos, como digo, ser llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3, del 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En este pasaje se nos menciona 2 veces la palabra que seamos agradecidos. Dice, y en medio de la paz de Dios, la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros, en medio de nuestras circunstancias, esa paz es la que produce que nosotros podamos ser agradecidos. La paz es parte de la llenura del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, y eso es lo que permite que nosotros podamos ser agradecidos. No podemos ser agradecidos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no hay palabra de Dios abundantemente en nosotros. No podemos engañarnos. Nosotros no podemos decir que tenemos una vida espiritual firme, alejados de la palabra de Dios. Puede que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero necesitamos tener contacto con el Dios de la palabra. Cada día, abundando la palabra de Dios. Hace poco hablaba con un discípulo y le decía, he aprendido
que aprendí algunos versículos de memoria, pero esos versículos me dijeron algo hace 15 años y hace un mes me dijeron algo diferente, porque ese versículo fue aplicado en diferentes circunstancias de mi vida. Por eso necesitamos cada día ir a la palabra de Dios. No importa cuántas veces la hayamos leído, sigamos leyendo la palabra de Dios, porque nuestra vida es un proceso de crecimiento. Dios nos permite pasar por diferentes circunstancias y la palabra de Dios entonces va a hablar en cada una de estas circunstancias. Dios nos va a dar consuelo, Dios nos va a animar, Dios nos va a permitir crecimiento, pero solo a través de la palabra de Dios. Filipenses 4:6, también un pasaje muy conocido, muchísimos pasajes muy conocidos. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este pasaje es supremamente importante, pero yo quiero resaltar una palabra: con ese artículo. Con acción de gracias. ¿Nosotros qué debemos hacer? No estar afanosos, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El orar permanentemente nos va a permitir que nosotros tengamos una actitud ¿de qué? De agradecimiento para con Dios. Es eso lo que nos está enseñando. Si ustedes están orando de corazón, con entendimiento, orando escrituralmente, no solo pidiendo, sino también agradeciendo, exaltando, alabando, como hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Hagámoslo ¿cómo? Con agradecimiento para Dios. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Ya lo leímos al inicio, pero vamos a volverlo a repetir. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vale la pena detenernos ahí un momentico. Dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y cuando lo vemos en el sentido negativo, ¿qué nos indica esto? Que cuando nosotros no tenemos una actitud de agradecimiento para con Dios, pues estamos fuera de su voluntad. No nos gusta decirlo de esa manera, pero esa es la exhortación de la palabra de Dios. Si no tenemos una actitud de agradecimiento, debemos examinar nuestro corazón para saber qué está pasando, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la actitud que yo estoy teniendo frente a Dios. Y así como es mi actitud frente a Dios, es mi actitud frente a todos los demás. Porque de lo que hay adentro, dice el Señor Jesús, de lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca, es lo que tú piensas, lo que tú haces, de lo profundo de lo que está allí en tu corazón. Él es quien domina la vida. Así que efectivamente, si estamos fuera de la voluntad de Dios, no vamos a poder ser agradecidos. Salmo 69:30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Esto es supremamente importante, porque no todos estamos acostumbrados a agradecer a Dios por medio de la alabanza. El exaltar a Dios con alabanza es una parte importante de nuestro agradecimiento. Los salmos repiten más de 130 veces la palabra agradecimiento por medio de la alabanza. Muchos salmos, que todos son maravillosos, inician así: alabaré a Dios con todo mi corazón. Eso lo repitió permanentemente el rey David. Así que alabemos a Dios, acostumbrémonos a adorar a Dios con alabanza. Así como iniciamos los cultos con alabanza y terminamos también con alabanza, tengamos esa práctica permanente en nuestra vida. Necesitamos repasar de cómo estamos alabando nosotros a Dios. Si nosotros no tenemos una actitud de agradecimiento, no es culpa de Dios, sino de nosotros, que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y con esto quiero que concluyamos. Tenemos muchos motivos para agradecer en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho,
por lo que está haciendo y por lo que Él hará. Pero nosotros necesitamos, para tener una actitud de agradecimiento, renovar nuestra pasión por Jesús. Yo quiero invitarte para que después de que termine este mensaje, en un tiempo tú a solas con Dios, examines cómo está tu pasión por Jesús. Acuérdate de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y acuérdate de quién es Jesús hoy en día para ti. Y eso va a ser lo que mueva nuestra vida. Eso va a hacer que nosotros podamos amar su palabra. Eso va a hacer que nosotros podamos andar llenos del Espíritu Santo. Como decía, no es culpa de Dios que nosotros no tengamos actitud de agradecimiento. Él ha colocado el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros necesitamos tomar acción, nosotros necesitamos acercarnos a la oración, necesitamos acercarnos a la alabanza, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Agradezcamos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará por nosotros. Pero para eso nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Permítanme cerrar con este versículo. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No importan nuestras adversidades, no importa nuestros temores, no importan las circunstancias. Dios no es sorprendido ni por nadie ni por absolutamente nada. Lo importante es, como dice Pablo, Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, que si hoy en día no tenemos una actitud de agradecimiento, Señor, que seas tú trabajando en nuestro corazón para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Padre, llévanos a la reflexión diaria, que podamos desarrollar, que podamos nuevamente volver a tener esa pasión por Jesús, que podamos volver a nuestro primer amor. Padre, ayúdanos a conocer más de ti cada día por medio de tu palabra. Que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros. Que podamos cada día acercarnos a ti en oración y en tiempo de devoción. Sabemos que somos tus hijos, que tus promesas son inquebrantables para nosotros y que no tenemos por qué temer a nada, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a tener una actitud de agradecimiento. Aleja de nosotros toda queja, todo pensamiento vano, Señor, todo desprecio por la vida, Padre del cielo. Ayúdanos a amar la vida, Señor, porque tú nos la has dado. Ayúdanos a entender que tú tienes un propósito especial para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la visión correcta del Evangelio. Que nuestras metas, nuestros objetivos estén bajo tu voluntad, que hagan parte de tu reino, Padre bendito. Padre, hoy te alabamos en el nombre de Jesús, por tus grandes misericordias para con nosotros, por nuestra vida, porque hoy pudimos despertar, por todos los que podemos movernos, Señor, libremente. Sabemos que hay muchísima gente, Señor, que hoy está postrada en un hospital, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que nos podemos mover, que tenemos motricidad en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que hay muchas personas que padecen lesiones, que no pueden moverse tan libremente como nosotros. Bendícelos a ellos, Señor. Gracias, Señor. Como digo, Señor, ayúdanos a ser agradecidos por cada detalle. Ayúdanos, Señor, para tener una actitud de agradecimiento permanente, Señor. No solo por las cosas buenas que nos suceden, Señor, sino también por las pruebas que tú nos colocas, Señor. Ayúdanos a superarlas, Señor, y ayúdanos a tener ese discernimiento espiritual para poder entender el propósito en cada una de las cosas que tú permites en nuestra vida. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para ti, invitado mío, amigo mío, no sé si tú puedas tener una actitud de agradecimiento o no. De pronto no, porque no eres hijo de Dios. Así que si tú reconoces hoy que eres un pecador,
que no has podido tener una relación con Dios, precisamente porque el pecado ha levantado una barrera, ha abierto un abismo para que tú te puedas relacionar con Él. Hoy yo te invito para que zanjes ese abismo, para que derribes esa barrera y puedas invitar a entrar a Cristo a tu corazón, para que lo hagas el Señor de tu vida. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años para pagar por tus pecados. Y te invito hoy para que puedas reconocer que Él es el Salvador tuyo. Si quieres, puedes hacer una oración conmigo. Te invito para que la hagas para testimonio de lo que hoy ha sucedido en tu corazón. Podemos orar de la siguiente manera y tú me puedes acompañar allí en la quietud de tu hogar. Señor Jesús, hoy declaro que soy pecador y que ese pecado no me ha dejado relacionarme contigo ni con Dios. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. También reconozco que no he podido llevar mi vida conforme a la voluntad de Dios porque no lo he reconocido. Señor Jesús, hoy te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida. Hoy acepto la promesa de que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar en ningún momento de mi vida. Haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración como testimonio de haber invitado a Cristo a tu corazón y reconocerlo como tu suficiente y único Salvador, has tomado la mejor decisión de tu vida. Bendiciones para ti y bendiciones para todos mis hermanos. Dios les bendiga.